La relación entre lo corporal y lo anímico en el animal tanto como en el hombre es de acción recíproca, pero en el pasado, el otro costado de esta relación, la acción de lo anímico sobre el cuerpo, halló poco favor a los ojos de los médicos. Parecieron temer que, si concedían cierta autonomía a la vida anímica, dejarían de pisar el seguro terreno de la ciencia. Sobre un cuento de Navidad escrito por Freud en 1896. Parte B. Del cuento realmente escrito por Freud y de dos malentendidos sobre el sujeto en psicoanálisis. Saludos cordiales. Nos ha alegrado saber que para algunos de ustedes también había algo que no sonaba cuando leyeron el minicuento del WhatsApp en la Navidad pasada. Valió la pena entonces detenernos en lo que decía el autor anónimo y hacer resonar en esa disonancia algo de lo que el psicoanálisis plantea verdaderamente sobre la fiesta, el duelo, el pacto y el futuro. En el nivel de la enunciación, también vimos cómo ese autor anónimo atribuyó sus propias palabras a Freud. La idea hoy es acercarnos al cuento de Navidad realmente escrito por Freud en 1896. Su título completo es Manuscrito K, las neurosis de defensa, un cuento de Navidad. Este triple título nos dará ocasión de aclarar dos malentendidos sobre el sujeto. Efectivamente, leyéndolo desde nuestros criterios, es decir, retroactivamente, teniendo en cuenta el tiempo lógico formalizado por Lacan y diferenciando enunciación y enunciado, nos encontramos en el lado de la enunciación un sujeto claro y decidido que diferencia su palabra de otros autores en la primera persona del singular. Y del lado de los enunciados, un material clínico tan valioso que seguramente tendrá su lugar más adelante en nuestro espacio de lecturas desde Freud. Abro aquí un paréntesis para invitarlos, pues justamente pronto comenzaremos la lectura de los textos clínicos de Freud y con ellos acabaremos de despejar, pues ya lo hemos venido haciendo lectura tras lectura, uno de los malentendidos más comunes en psicoanálisis: pensar que los textos prepsicoanalíticos, sea de Freud o de Lacan, han perdido vigencia frente a sus últimos trabajos. Todo lo contrario, en la medida en la que conciernen nuestra condición humana, es decir, hablante, gozante y mortal, su vigencia es como la de los clásicos de la literatura, recobran su frescura y actualidad cuando los volvemos a leer. Basta pensar, por ejemplo, en la Ilíada que canta la ira de Aquiles, en el Otelo de Shakespeare y los celos de todos los días, o en los fundamentos pulsionales del capitalismo que encontramos en el Avaro de Molière, entre muchas otras obras. Porque en el ámbito de lo humano, si se habla de progreso, no es en términos epistemológicos, sino lógicos, y porque dicha condición no es ni una moda ni un discurso, más bien atraviesa y se inserta en el corazón de modas y discursos de manera particular. Es decir, siempre es la misma condición a pesar de épocas, geografías, circunstancias y avances biológicos o tecnológicos. Así pues, si le llama la atención los fundamentos de la clínica psicoanalítica y sus movimientos retroactivos, quedan cordialmente invitados a las lecturas desde Freud. Cierro el paréntesis. Dejando entonces en reserva la lectura de los enunciados clínicos del cuento de Navidad, avanzaremos hoy en la lectura de su enunciación. Creo que dicha lectura nos abrirá las puertas para los enunciados de una manera que no habíamos imaginado, pues no se trata, como veremos, de ningún discurso académico o científico, sino del proceder analítico en pleno, partiendo del sujeto de la enunciación,
que a diferencia del autor anónimo está bien situado por la escritura de Freud, nos encontraremos con el sujeto lógico que se va espigando en Freud mismo, y de este alcanzaremos a vislumbrar algunos indicios del sujeto del inconsciente que él va encontrando en ese movimiento de investigación inédito que es el suyo. Y en ese sentido, quisiera agregar este fragmento de la biografía de Freud, escrita por Ernest Jones. Se trata de la crónica secreta de su compromiso, escrita en conjunto con su novia a partir de enero de 1883. Freud tenía en ese entonces 27 años y no había viajado todavía a París. Marcela Ospina leerá la voz de Ernest Jones y Felipe Bedoya la voz de Freud. Escribían por turno. Era una mezcla de diario y autoconfesión. En la primera cosa que allí escribió Freud se lee: En mí se encierra cierto coraje y audacia que no es fácil desterrar ni extinguir. Cuando me examino severamente, con más severidad de la que pondría en ello mi amada, advierto que la naturaleza me ha negado muchos de sus dones y concedido poco, realmente muy poco, de aquella clase de talento que obliga al reconocimiento. Pero me ha dotado de un intrépido amor a la verdad, el ojo fino del investigador, un recto sentido de los valores de la vida y el don de trabajar en forma intensa y de hallar placer en ello. Bastantes, pues, de los atributos mejores como para hallar soportable mi extrema pobreza en otros aspectos. Vamos a estar unidos a lo largo de esta vida, tan fácil de entender en sus fines inmediatos como incomprensible en cuanto a su propósito final. Como sabemos, el sujeto de la enunciación en un texto se encuentra primero en el título, ese significante en su condición de nombre con el que el autor edita por primera vez su texto. Dos, en la introducción, donde expresa las causas, las razones, las preguntas y el propósito que lo llevaron a escribirlo. Tres, en el hilo conductor de su discurso, donde se cifra la coherencia lógica de su pensamiento o de su investigación, es decir, lo que llamamos la coherencia del texto cifrado en determinados conectores. Cuatro, en la conclusión, donde nos muestra su propósito cumplido y los nuevos horizontes de investigación o trabajo que se abren desde ella. Y cinco, en el estilo, esa su manera inconfundible de decir las cosas, es decir, los rasgos que lo caracterizan y permiten identificarlo entre otros autores del mismo campo. Si bien en lo que les presentaré tendremos ocasión de aproximarnos a esos cinco aspectos, les cuento que la sola lectura del título es suficiente no solo para este podcast, sino también para otros dos más. Efectivamente, su división en tres partes nos lleva a considerar cada una de espacio, dándole a cada una su tiempo y su lugar. En otras palabras, el corte obliga también cuando se trata de una lectura orientada por el psicoanálisis y cuando los cortes están tan claramente marcados como en este caso por los puntos seguidos que separan las tres partes del título. Son las rendijas por donde respira el sujeto, no solo el que lee, sino también el que escribe. Tres preguntas y una resonancia marcarán esos tres momentos de nuestro recorrido. La primera parte del título, Manuscrito A, nos da la ocasión de formularnos dos preguntas. 1A, pero ¿por qué manuscrito? Ahí encontraremos el sujeto real en Freud. Y 1B, ¿por qué K? Ese literal seguramente lo hace parte de una secuencia, pero ¿cuál y por qué? La pregunta que pudiera suscitar la segunda parte, las neurosis de defensa, se sitúa en el nivel de la enunciación, del enunciado.
pues se trata del qué del texto. Nos preguntamos qué son y cuáles dichas neurosis. En el nivel de la enunciación, en cambio, no me surgió ninguna pregunta. El efecto de ese significante, neurosis de defensa, fue otro, el de la resonancia, es decir, el de haber leído ese título ya en otras dos partes en Freud mismo. En otras palabras, en esta canción no hay preguntas, no hay pregunta, solo repetición y resonancia. Si entramos en ese rasgo, que bien podríamos llamar unario, neurosis de defensa, encontraremos otro movimiento importante en el sujeto lógico, cuyo hilo pudimos extraer y diferenciar del de la enunciación, algo que, claro, bien merece otro podcast. Finalmente, la tercera parte que nos ha traído hasta aquí, un cuento de Navidad, es un subtítulo que inevitablemente nos remite a la literatura, pues así conocemos en español el clásico de Charles Dickens, Un cuento de Navidad. ¿Por qué ese vínculo clínico literario en el texto o del texto? En otros términos, podríamos entonces suponer que con ese subtítulo literario, Freud edita el título clínico, lo sella, lo puntúa. En caso afirmativo, ¿por qué? ¿Cómo? Será el podcast con el que cerraremos la serie. Seguramente encontraremos en esa ocasión algunos indicios del sujeto del inconsciente de Freud, pues así como el sujeto de la enunciación nos llevará hacia el sujeto lógico, este deberá llevarnos a ese otro que es el sujeto del inconsciente. Y en este punto, quizás sea oportuno aclarar otros dos malentendidos muy comunes en psicoanálisis respecto al sujeto. El primero, pensar que el sujeto es solo uno, cuando Lacan nos ha enseñado que al menos hay tres: el real, el simbólico y el imaginario. Y el segundo, pensar que cuando Lacan habló de Parletre, anuló el sujeto y que entonces ya no se puede hablar sino de Parletre. Cuando uno lee a Lacan, no cuadra mucho esa perspectiva de ruptura epistemológica. Si contamos con su manera lógica, retroactiva de proceder y con que desde principio a fin de su enseñanza se orientó por los tres registros, podemos concluir que entonces, para orientarnos en la clínica, deberemos contar no solo con los tres registros del sujeto, sino también con el parletre. Veámoslo sumariamente. El sujeto real es el del acto comunicativo, como lo ven en el esquema de Jacobson en la diapositiva. Es aquel que en posición de emisor se dirige a un oyente o receptor. Es aquel que produce el mensaje. Esto lo tomo del seminario 6. En segundo lugar, viene el sujeto simbólico. Es el de la enunciación, es decir, es el sujeto que habla en el mensaje, no el de la enunciación que lo produce. Es el del decir, es el de la palabra, el del deseo. Lo pueden ver ahí también en el esquema de Jacobson. Yo sitúo el sujeto de la enunciación del mensaje y el sujeto de la enunciación del acto comunicativo. Son dos sujetos de la enunciación diferentes que hay que aprender a diferenciar en toda comunicación. Entonces, el sujeto simbólico es este de la enunciación. De ese sujeto de la enunciación puede desprenderse el sujeto lógico, como lo veremos enseguida en Freud. Y este sujeto lógico puede llevarnos al sujeto del inconsciente, el del ese tachado, aquel que advendrá donde ello era, según la expresión de Freud. En términos de Lacan, diríamos, sería el proceso de subjetivación que se da en un análisis. Hay varios, pues. Está este sujeto simbólico inscrito en el registro de la lengua materna o de cualquier idioma.
y está siempre en relación con el otro con mayúscula como tesoro de sus significantes. Es algo que veremos en el último podcast de la serie. Luego tenemos el sujeto imaginario. Es el sujeto que es el yo del sujeto simbólico. Es el sujeto imaginario de las identificaciones, el de las pasiones, del amor, el odio y la ignorancia. Ustedes lo pueden ver ahí situado en la parte inferior del grafo, identificado con las letras M minúscula y al frente I de A. Esa dinámica es muy interesante. En este momento también hago propaganda, estamos tratando de identificarlo y diferenciarlo en las lecturas desde Freud. Y vamos al parletre. El parletre es del orden de lo real y es del goce del sujeto, es el del goce del sujeto cuando se manifiesta en la langue, es decir, en la lengua toda junta. Ir espigando el sujeto nos permitirá reconocer este parletre, es decir, el reverso de goce que implica este registro subjetivo en el orden de la langue. O sea, será necesario diferenciar el orden de la lengua separado, la lengua materna, de la langue, que es su reverso de goce. Sinceramente, no me imaginé que este reencuentro y esta lectura del cuento de Navidad escrito por Freud me llevara hasta este punto. Seguramente que si ustedes encuentran algún interés en aclarar algo de lo que es el sujeto en psicoanálisis y sus diferentes estatutos, podrá serles de alguna utilidad como lo ha sido para mí misma. Abordemos entonces la primera parte del título, Manuscrito K, y su primera pregunta. ¿Por qué un manuscrito? La respuesta a esta primera pregunta nos lleva a situar el sujeto real en tanto que emisor, en este caso autor, es decir, en el marco de un acto comunicativo concreto. Se trata de aquel que habla o escribe, es decir, de un emisor de carne y hueso que se dirige a un receptor que lo escucha o lo lee. No se trata de aquel que habla en el texto, que sería el sujeto de la enunciación simbólica, sino el sujeto de la enunciación real que lo produce y lo dirige a alguien, como dijimos antes. No sabemos si ese título es puesto por Freud o por los editores. En todo caso, independientemente de quién haya sido, se trata de un sujeto real que se dirige a un lector real. Los manuscritos hacen parte de la correspondencia enviada por Freud a Flies entre los años 1887 y 1904. Es un material con una historia increíble, pues sobrevivió a pesar de la voluntad contraria de Freud, del tiempo, del azar y de las circunstancias, como podrán leer si les llama la atención en los preliminares de las 2 ediciones que se han publicado. La primera, de 1950, titulada Los orígenes del psicoanálisis, fue ordenada y editada por Marie Bonaparte y Ernest Christ. Se integró con el mismo título en las obras completas de Freud, traducidas por Ballesteros y publicadas en Biblioteca Nueva. La segunda, de 1986, incluye 133 textos nuevos, cuya búsqueda se inició alrededor de 1979 en diferentes bibliotecas. Su título, Sigmund Freud, Cartas a Wilhelm Flies. La edición que seguimos aquí es la incluida en el tomo 1 de las obras completas de Freud en Amor Rortu, con el título Fragmentos de la correspondencia con Flies, que es el tomo que seguimos en las lecturas desde Freud. De Breuer a Flies, la posibilidad de la interlocución. Freud anexaba los manuscritos a las cartas. Así pues, como estas,
Los manuscritos estaban dirigidos a alguien y con un propósito concreto. Pero por qué ese alguien fue Flies y cuál era el propósito de esos dobles envíos? Breuer recomienda a Flies los cursos de neuropatología que daba Freud en la Universidad de Viena. En esa época, Freud acababa de casarse después de un noviazgo de 4 años y de haber estado 6 meses en París estudiando con Charcot. Aunque 2 años menor y muchas diferencias teóricas, Pliet, que era otorrinolaringólogo, le permitía a Freud, a mi juicio, algo muy valioso para él en ese momento, la posibilidad de una interlocución. En efecto, Chris nos dice que para ese momento ya las proposiciones de Freud en la comunidad científica de su época le habían granjeado distancias y animadversiones. En las lecturas desde Freud nos hemos podido dar cuenta de ello, pues Freud es claro y puntual a la hora de espigar su camino clínico e investigativo en la vía psicológica de la palabra. Claro, advierto que lo que Freud entendía por psicología es muy distinto a lo que entendemos hoy. Para él se trata de un camino diferente al tratamiento corporal que, gracias a los avances de la ciencia, estaba ocupando el primer plano en esa época, como lo expresa, por ejemplo, en Tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Escuchémoslo en la voz de Felipe. La relación entre lo corporal y lo anímico en el animal tanto como en el hombre es de acción recíproca, pero en el pasado el otro costado de esta relación, la acción de lo anímico sobre el cuerpo, halló poco favor a los ojos de los médicos. Parecieron temer que si concedían cierta autonomía a la vida anímica, dejarían de pisar el seguro terreno de la ciencia. Además, las diferencias con Breuer llegaban a un punto de oscilación, según la expresión de Chris, que podemos suponer que su interlocución con él ya no era posible. Dice Chris, De los representantes oficiales de la psiquiatría y la neurología en la universidad no se podía esperar apoyo. Meynert, ex maestro de Freud, ya había desautorizado de manera tajante sus primeros trabajos sobre la histeria, y Krafft-Ebing los miraba con una mesurada indiferencia. En cuanto al círculo estrecho de los amigos médicos, estaba dominado por la influencia de Breuer. A todo esto, lo más penoso para Freud no parece haber sido tanto el rechazo de sus descubrimientos por parte de Breuer como las oscilaciones de este entre crítica y admiración. y agrega Chris en la nota de pie de página. En una carta casualmente conservada de Breuer a Flies del verano de 1895, varios meses antes de la aparición de los estudios sobre la histeria, se lee, abro comillas, Freud está en pleno vuelo de su intelecto. Yo lo miro rezagado, como la gallina al halcón. Cierro comillas. Para Chris no son claras las razones de la correspondencia y la amistad entre Freud y Flies. A mí, en cambio, me parecen suficientes las que él, Chris mismo, reúne a continuación. Y creo que aquellos de ustedes que han experimentado el valor de una interlocución sabrán apreciarlas, pues en ella no se trata de convencer al interlocutor, cosa que sería más bien una discusión o un debate, sino de aclarar nuestras propias ideas a partir de lo que el interlocutor nos devuelve. Así escribe Chris, nuevamente en la voz de Marcela Ospina. No se averigua con seguridad lo que pudo atraer a estos dos hombres uno hacia otro. Son evidentes, sin embargo, algunas afinidades. Los dos eran judíos, médicos ambos y llenos de ambiciones científicas. Y lo que probablemente es aún más importante, los dos pudieron comprobar muy pronto que se interesaban por aspectos de su especialidad que se apartaban de los caminos trillados de la medicina académica. Esto se expresó, entre otras cosas, en el hecho de que ambos habían viajado a París para trabajar bajo la dirección de Charcot. Un gusto por la investigación y la aventura de la ciencia parece haberlos unido en el campo profesional. Además,
En sus encuentros mostraron una inusual predisposición a contarse detalles de su vida privada y familiar. El sondeo intransigente de Freud sobre las consecuencias psíquicas de las vivencias sexuales tempranas de sus pacientes tropezó con el rechazo de sus colegas médicos más conservadores y determinó un aislamiento que indudablemente explica la creciente asiduidad de sus cartas. Durante muchos años, Flies fue su único público. En efecto, así lo escribe el mismo Freud en la carta del 18 de mayo de 1898. Nada puedo escribir si carezco de público, pero me siento enteramente contento escribiendo solamente para ti. Y el 7 de mayo de 1900, justo por la época en la que se había publicado la interpretación de los sueños, le escribe: Nadie puede sustituir el contacto con un amigo que una parte especial de mí mismo, tal vez femenina, exige. es pues al calor de la interlocución, cuyo valor agregado es el de ser escrita, que Freud pudo anudar lo que se ha dado en llamar su autoanálisis con sus investigaciones clínicas. El resultado es que durante estos años, 1887 y 1904, además de varios artículos clínicos y los estudios sobre la histeria, Freud publicó los libros con los que quiso llevar el psicoanálisis al gran público por primera vez: la interpretación de los sueños, la psicopatología de la vida cotidiana y el caso Dora. No se trataba, pues, de estar de acuerdo o de quien tuviera la razón, no. El rompimiento con Flies y con Breuer da cuenta de que, a pesar de escucharlo, no les fue posible entender lo que Freud iba esclareciendo sobre la vida anímica del hombre a partir de lo que iba esclareciendo de sí mismo y de sus pacientes. Vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué K? Los manuscritos están hechos de una estofa diferente a la de las cartas. Tienen títulos concretos que dan cuenta de sus elaboraciones clínicas. Fries dice que Freud exponía a Flies material clínico, le anunciaba nuevos descubrimientos y desarrollaba sus primeras formulaciones. En nuestros términos diríamos que los manuscritos eran borradores en los que Freud avanzaba sus elaboraciones clínicas, a tal punto que Fries concluye: Así sucedió que pidiera devolución de muchos de los manuscritos enviados a Flies a fin de emplearlos en publicaciones, cosa que no hubiera hecho con las cartas, por ejemplo, al mismo tiempo que ciertas fases y rodeos en el proceso de formación de hipótesis de Freud se vuelven comprensibles solo a través del material aquí publicado. veamos ahora la secuencia de títulos que trae la correspondencia de Amor-Orto. Manuscrito A: Problemas, tesis, series, factores etiológicos. Manuscrito B: La etiología de las neurosis. D: Sobre etiología y teoría de las grandes neurosis. E: Cómo se genera la angustia. G: Melancolía. H: Paranoia. I: Migraña, puntos establecidos. J: Señora PJ, 27 años. K: el que nos interesa, las neurosis de defensa. L y M: Arquitectura de la histeria y otros apuntes. N: Impulsos y otras noticias. 2 meses antes del envío del manuscrito K, Freud escribe a Flies lo siguiente en la carta 81 del 8 de noviembre de 1895. En sus palabras podemos apreciar el corte que hace en sus elaboraciones y el tiempo de espera que se da. Escribe: Mis cartas perderán ahora mucho de su contenido. He empaquetado los manuscritos psicológicos y los he arrojado en un arcón donde deben dormitar hasta 1896. Ocurrió así. Dejé de lado la psicología primero,
para dar espacio a las parálisis histéricas que deben estar terminadas antes de 1896. Además, empecé migraña. Las primeras elucidaciones me condujeron a una intelección que me evocó nuevamente el tema abandonado y que habría exigido una buena pieza de revisión. En el momento me sublevé contra mi tirano. Me encontré fatigado, irritado, confundido e incapaz de dominar las cosas. Entonces dejé todo de lado. Espero poder aclarar el asunto pasados 2 meses. La solución clínica de la histeria, empero, saldrá airosa. Es bella y simple. Quizá me atreva a escribirte pronto sobre ella. Y efectivamente así fue, pues 2 meses después le envía este manuscrito que destaca con el subtítulo Cuento de Navidad. Corte y tiempo de espera. No son los dos elementos que marcan lo que dentro del tiempo lógico llamamos el tiempo para comprender. Así pues, creo que nos encontramos entonces en este punto con el sujeto lógico. Escuchemos ese sujeto lógico que habla en Freud en las primeras líneas de ese manuscrito K. Existen 4 tipos y muchas formas. Solo puedo establecer una comparación entre histeria, neurosis obsesiva y una forma de la paranoia. La primera oración da cuenta de su instante de ver. Es el sujeto impersonal. Se sabe que, se sabe algo. Que se sabe que hay 4 tipos y muchas formas de las neurosis de defensa. Pero enseguida, en su posición de sujeto, en la primera persona del singular, nos dice lo que le ha sido posible hacer a él en particular, es decir, una comparación entre histeria, neurosis obsesiva y una forma de paranoia. Entendemos que ese es el objeto de los enunciados que siguen, la comparación entre las 3 entidades clínicas y qué de ellos nos hablará. Como dije antes, nos desviaríamos aquí de nuestro propósito si abordáramos ese enunciado. Lo haremos en el marco de las lecturas desde Freud. Por lo pronto, recojamos el resultado de nuestra lectura de hoy. De las 3 preguntas sobre el título, hemos resuelto las 2 que corresponden a su primera parte. La respuesta a ¿por qué un manuscrito? Nos llevó inmediatamente al sujeto de la enunciación, un sujeto real que es aquel que escribe, Freud dirigiéndose a Flies en tanto que interlocutor para esclarecer cosas de la clínica que se fueron anudando con las suyas propias. A partir del malestar que sentía, por ejemplo, de la necesidad que lo llevó a esa necesidad de marcar un tiempo de espera, de archivar los manuscritos y las cartas un tiempo. En esa vía encontramos entonces que este interlocutor le permitió avanzar en un proceso lógico que es independiente de su propia voluntad, de su yo y del sujeto de la enunciación como emisor. Así, la respuesta a ¿por qué ese literal K? Nos mostró el hilo por donde se desplazaba el sujeto lógico que buscaba un lugar a través del sujeto real de la interlocución escrita. Efectivamente, nos anuncia una secuencia de manuscritos que van en la vía de despejar algunas incógnitas fundamentales de la clínica de las neurosis y de la angustia, como lo hemos leído. Con ello queda clara entonces la naturaleza de los 2 sujetos que se anudan en esa primera parte del título, manuscrito K, el sujeto real y el sujeto lógico. En el próximo podcast leeremos la segunda parte del título y veremos cómo ese sujeto lógico llevará la investigación freudiana hasta un punto donde no podrá más que concernirle a sí mismo como sujeto del inconsciente. Hasta entonces.